Esta semana los venezolanos esperábamos los anuncios que había venido diciendo el gobierno que le iba a presentar al pueblo venezolano en materia económica. Desde hace ya días venían anunciando que venían nuevas medidas. Por supuesto, el pueblo venezolano esperaba medidas positivas. Esperábamos que se diera la medida más importante que en materia económica se tiene que tomar en este momento, que es el aumento salarial de no menos del 40%, tal como lo ha planteado Enrique Capriles en reiteradas ocasiones y como todo el equipo económico respalda esa propuesta de lo que significa la necesidad de un aumento salarial de por lo menos el 40%. Pero ¿qué fue la noticia esta semana? ¿Cuál fue el anuncio? Entre discusiones, entre anuncios a media máquina, medio dichos, el gobierno de Maduro en 100 días anunció la segunda devaluación, clarita, sin decirlo, anunció una segunda devaluación. No es que es una devaluación implícita, como dicen algunos, no es que es una devaluación escondida, no, es una devaluación, la segunda devaluación que hace este gobierno en menos de 100 días. Una devaluación que por supuesto tiene un impacto concreto en el pueblo venezolano. ¿Cuál es el impacto de una devaluación? Bueno, la devaluación significa para el pueblo venezolano que viene una inflación. ¿Qué significa eso? Que van a aumentar todas las cosas que se importan, que son la mayoría de los bienes que consume el pueblo venezolano: alimentos, medicina, ropa, repuestos, todo va a aumentar de precio. Viene una inflación como parte de esta devaluación. Ahora, ¿qué esperábamos? Que esa inflación generada por la devaluación se pudiese aplacar con el aumento salarial. Sin embargo, lo que está claro es que viene ya la devaluación, la segunda en menos de 100 días, que es importante ubicarla en lo que es la historia de las devaluaciones en Venezuela. Esta devaluación representa la segunda devaluación más agresiva que se ha hecho en la historia reciente de Venezuela, solamente superada por la devaluación del paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Es decir, el gobierno está claramente avanzando en lo que hemos nosotros dicho muchas veces y que el gobierno ha negado: el paquetazo rojo. El paquetazo rojo que el gobierno viene desempeñando, que el gobierno viene tanteando el terreno, ya se viene aplicando con estas distintas medidas. La primera, una devaluación que no funcionó. El propio señor Maduro reconoce que fracasó. Hace un ejemplo muy concreto en sus palabras, dice que no lograron bajar el dólar paralelo, el dólar del mercado negro. Devaluaron en febrero y subió el dólar del mercado negro. ¿Y qué significa eso? Que fracasó esa devaluación. Y ahora dice entonces que viene una segunda devaluación que le va a aumentar los precios a los venezolanos. Nuevamente, es el Comando Simón Bolívar, nosotros queremos reiterar la propuesta inmediata de la necesidad de un aumento salarial. El aumento salarial es la única manera de compensar la inflación que está generando esta devaluación que está implementando el gobierno del señor Maduro. Ahora, también es importante hacer una reflexión sobre el estilo de las medidas económicas. Aquí se está imponiendo un nuevo estilo, que es el estilo escurridizo, el de la mentira, el de no querer decir las cosas por su nombre, el de no llamar las medidas claramente lo que son. La primera devaluación la hicieron en Carnaval. Ustedes recordarán que la primera devaluación no se hizo en un momento claro de atención del pueblo venezolano, ¿no? Se hizo en Carnaval. ¿Para qué? Para buscar que pasara por debajo de la mesa. Y esta segunda devaluación no la llaman devaluación, dicen que es una subasta, que por aquí, por allá, que nos dicen la mitad de la formación un día, la segunda parte de la información otro día. No terminan de aclarar cómo va a ser el sistema, pero lo que sí es claro es que hay una devaluación. Y lo más importante desde el punto de vista del estilo es la cobardía, ¿sí? La cobardía con que el señor Maduro está anunciándole al país estas medidas económicas. ¿Y por qué decimos que es una cobardía? Porque le está echando la culpa a el presidente Chávez. Él dice que esas fueron las medidas del presidente Chávez. Dice que fue parte de la reunión que tuvieron durante 5 horas, que llenaron las medidas económicas en el paquetazo rojo, que nos preguntamos, y ya vamos a hablar de eso, de cuáles son las medidas que están por venir en ese sentido. Pues queda muy claro el estilo escurridizo, el estilo manipulador y sobre todo la mentira que utiliza el gobierno en materia económica. ¿Por qué decimos que el gobierno utiliza la mentira como parte de su práctica en la política económica? Cito 2 ejemplos muy concretos. El primero de ellos: dicen que hay que devaluar porque hay un ataque especulativo a la moneda venezolana que viene desde otras fronteras. No, esa no es la verdad. Tienen que devaluar porque el año 2012,
gastaron lo que tenían y lo que no tenían, endeudaron al país hasta las metras y ahora no tienen con qué pagar los salarios, no tienen con qué pagar el gasto, no tienen con qué pagar lo que significa el costo de esta elección y por eso tienen que devaluar. Ahora, ¿quién paga el costo de la devaluación? Lo paga el pueblo venezolano. ¿Cómo lo está pagando? Con la inflación. Ahora bien, esta no es la única medida. El gobierno ya viene acariciando otras medidas que están en el paquetazo rojo. Esas medidas es importante que el pueblo venezolano sepa que son la intención velada del gobierno del señor Maduro, del gobierno del candidato de la mentira. Ya han venido acariciando el aumento de la gasolina, ya lo dijo el ministro Giordani, ya lo han venido lanzando para aprobar. Supuestamente hubo una reunión entre los partidos aliados del gobierno que le pidieron a Giordani que evaluara el aumento de la gasolina. Bueno, yo creo que en qué cabeza cabe que hay una demanda del pueblo venezolano por el aumento de la gasolina, ¿no? Aquí lamentablemente lo que hay es un gasto irresponsable por parte del gobierno nacional. Otra de las medidas que están en este paquetazo rojo es muy clara, vienen aumentos en los impuestos. Claro, es así, pretenden hacerla después de las elecciones, por supuesto, no lo podrán hacer porque tendremos nuevo presidente, tendremos un presidente que le pondrá un freno al paquetazo rojo, que podrá evitar que el pueblo venezolano siga pagando las consecuencias negativas de las malas políticas económicas. Pero otra de las medidas que está impulsando el gobierno tiene que ver con los recortes en el gasto. Y aquí le hacemos un llamado de atención y de reflexión a todos los sindicatos, a todos los trabajadores de Venezuela, porque allí es donde va a estar la mayor restricción del gasto. No van a aumentar nuevas convenciones colectivas, no las van a aprobar, no las van a reconocer, no quieren hacer el aumento salarial y por supuesto lo que están buscando es estrangular el poder adquisitivo del pueblo venezolano. En resumidas cuentas, en 100 días de este gobierno lamentable del señor Maduro, ya van dos devaluaciones que ubican esta devaluación como la segunda más agresiva en la historia de Venezuela. Y este paquetazo rojo no está solo, es un paquetazo que ya viene a cuentagotas con distintas medidas. Nosotros le planteamos abiertamente, nuevamente, al gobierno y en particular al candidato de la mentira que acepte el debate con Enrique Capriles, que debatamos estos temas, que el candidato de la mentira tenga el guáramo, tenga la determinación, la claridad, la hombría para enfrentarse a Enrique Capriles en un debate y debatir ante los venezolanos sobre estos temas que afectan directamente a nuestro pueblo. Porque esta medida, que el gobierno la quiere confundir con ruedas de prensa técnicas confusas, que si subasta por aquí, por allá, al final del día son medidas que terminan afectando directamente el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Y quiero hacer un solo ejemplo. En el año 98, con lo que costaba, en el año 98, el costo de una canasta básica, cuando la comparamos con la canasta básica del año 2013, con lo que cuesta hoy una canasta básica en bolívares, se podía alimentar una familia durante todo un año. Ese es el tamaño de la inflación que ha ocurrido durante los últimos 14 años. Venezuela es el país del mundo, de la América Latina, con los mayores niveles de inflación. Es el país de América Latina que está aplicando estas medidas que ya no se están implementando en economías bien manejadas, como es la devaluación. Lamentablemente es el pueblo, son los venezolanos los que tenemos que pagar las consecuencias de una economía mal administrada y administrada solo con la intención de lo que es el fin político del gasto público. Nuevamente, al pueblo venezolano, entendamos que en este momento de campaña deberíamos de tener ese debate entre las dos visiones de gobierno, entre las dos visiones de país, entre las dos visiones de política económica que por un lado está presentando el candidato de la mentira, Nicolás Maduro, con el paquetazo rojo, y por el otro lado el candidato de la verdad, el candidato del futuro, el candidato de los venezolanos, Enrique Capriles. Me preguntas, ¿cómo afecta al pueblo? Bueno, el pueblo sigue estando ausente porque el venezolano común, el ciudadano común, no puede acceder a comprar dólares. Es decir, lo primero que hay que resaltar es que esta es una medida excluyente. El ciudadano común queda por fuera. Los estudiantes, por ejemplo, que están en el exterior, que están pasando un viacrucis mes a mes para ver cómo consiguen los dólares para poder financiar sus estudios, tampoco tienen acceso a los dólares, solamente las empresas. Y segundo, el impacto más importante que va a tener esta devaluación, esta segunda devaluación del paquetazo rojo, es que viene un proceso de inflación. ¿Por qué? Bueno, porque si antes podían conseguir
a 6.30 o a 4.30 los dólares para comprar carne o para comprar pollo o para comprar vestimenta o para comprar repuestos, ahora van a conseguir esos dólares a 15, a 16, a 17, porque lo que sí fue importante, creo yo, de la declaración que dio el candidato a la mentira, es que reconoció que hay un dólar paralelo que no lo han podido frenar, reconoció que fracasaron con su primera devaluación. En el mes de febrero hubo una devaluación, y cómo hubiésemos medido si esa devaluación hubiese sido efectiva, hubiese sido positiva para la economía, si hubiese bajado el dólar negro. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Aumentó el dólar paralelo. ¿Y por qué aumentó? Porque no se desarrolló eficazmente esta medida económica. Y ahora venimos con una segunda devaluación que no tenemos duda que va a tener ese impacto en el cortísimo plazo. Es decir, ya hoy, eso está teniendo un impacto en los precios de todos los insumos que son importados, que son la mayoría. ¿Y por qué la mayoría de los insumos son importados? Bueno, por culpa del gobierno también, porque el gobierno ha tenido a lo largo de todos estos años una política económica de destruir la producción nacional. Y eso es importante que lo entendamos muy bien los venezolanos, porque hay una campaña de mentiras por los canales oficiales que dicen que este ha sido un gobierno que ha favorecido la producción nacional. Mentira, mentira. Este es un gobierno que ha destruido la producción nacional. La carne que antes se producía en Venezuela ahora se produce y se engorda en Nicaragua, en Brasil. El pollo igual, los quesos igual, la ropa igual, los repuestos igual, la metalmecánica igual. Es decir, hoy la producción nacional está por el suelo, porque esa es la política del gobierno, destruir la producción nacional. Entonces, como la producción nacional está por el suelo, tenemos que importar, y nos hemos convertido en un país adicto a las importaciones. Entonces, esa adicción tiene una consecuencia, que es que cuando el dólar está caro, como va a estar después de esta segunda devaluación, todas las cosas suben. Si antes alguien traía medicinas a 6.30 y ahora las traen a 15, a 16, pues evidentemente va a haber una inflación en ese producto de más del 100%. Y eso mismo aplica para medicinas, para alimentos y para muchos otros rubros que van a tener un impacto directo en el pueblo venezolano. Aquí es donde nosotros queremos dejar muy claro que este momento, un momento de campaña, un momento de opciones, un momento en donde los venezolanos tienen que escoger entre una opción y otra, está claro que tienen que escoger entre el paquetazo rojo que viene entregando el candidato de la mentira, Nicolás Maduro, gota a gota, de manera escurridiza, sin dar la cara, y la opción, la propuesta de los venezolanos, del futuro, la propuesta de la economía nacional, la propuesta del hecho en Venezuela que viene haciendo Enrique Capriles.